tampoco es necesario en física que lo pasen a radianes, ¿sí? Que normalmente es lo que hacen en análisis cuando trabajan con funciones de variable real, y en ese caso expresan sí o sí en radianes el ángulo. En este caso no es necesario. Sí tengan presente que si esto está en grado, la calculadora tiene tres modos generalmente para expresar ángulos. El sexagesimal, que es este, el radian, que sería si está dado el ángulo en el sistema circular, que se llama, es decir, en radianes, y un centesimal que no lo usamos nunca, ¿sí? Entonces, fijarse que estemos trabajando en grados y usamos el ángulo en grados. ¿Está bien? ¿Cómo sigo? Diagrama de cuerpo libre. Esto es súper importante. No quieren ver ningún problema de estática donde no tengan hecho el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es aislar el problema. Aquí es un gráfico, esquema, como sea. No lo hagan tampoco ahí porque empiezan a enredarse con las flechitas, los ejes, las masas. Y vamos a aislar el cuerpo en el punto donde actúan las fuerzas. Nosotros trabajamos con cuerpos rígidos, el punto en el que están actuando todas las fuerzas, este cuerpo sería su centro de gravedad. ¿Sí? Es un punto, básicamente. Entonces, así, ese es el cuerpo. Lo puedo representar con un punto. ¿Sí? Muy bien. Y ahora pienso en todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? El peso. El peso, ¿verdad? El peso o fuerza gravitatoria, ¿cierto? La fuerza gravitatoria, que comúnmente le decimos peso. ¿Qué dirección y sentido tiene ese vector fuerza? Hacia abajo. Vertical hacia abajo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo lo calculo? M por G, ¿sí? M por G. Como me han dado la masa, entonces el peso lo podemos calcular, ¿cierto? Ah, no, perdón, eso es peso. Si les dan la masa, recuerden que podemos calcular con el M por G. Vamos a ponerle P. Muy bien, ¿qué más? La normal. ¿Qué es la normal? La de la pendiente. Paralela a la pendiente. Muy bien, siempre que un cuerpo esté apoyado, va a haber una fuerza, ¿sí? Que sería la reacción que hace ese plano de apoyo, ¿sí? A la fuerza que hace el cuerpo por estar apoyado sobre ese plano, ¿sí? Y es la fuerza que me interesa, ¿sí? Porque recuerden que esos son un par de acción y reacción, ¿sí? Pero la que me interesa es la que está aplicada sobre el cuerpo, ¿está? Siempre la normal es perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? O sea, si el plano de apoyo es horizontal, la normal, ¿qué dirección y sentido va a tener? Perpendicular. Hacia arriba sería la normal. Si el plano de apoyo es vertical, supongamos que tengo algo así. La normal, ¿cómo sería? Hacia la La izquierda. normal sería Hacia la horizontal. derecha. Me están saliendo las verticales y horizontales horribles, pero ustedes entenderán. Sería horizontal, en este caso, hacia la derecha, ¿sí? Y así, bueno, acá tenemos un plano inclinado, entonces la normal es perpendicular al plano de apoyo. Por acá pasaría el plano de apoyo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo? Si no te mencionan específicamente que hay fuerza de roce, no hay fuerza de roce. La equilibración. Claro, recuerden que nos está pidiendo una fuerza, ¿sí? En la dirección del plano de apoyo, decía, ¿no? Dice horizontal. No, horizontal. Ah, horizontal, entonces se pone más entretenido. Horizontal, ¿qué significa? Que estaría Paralelo al piso. perpendicular al peso, paralelo al eje de las X, ¿sí? ¿Y en qué dirección dirían ustedes que va? Hacia arriba. Hacia allá. O sea, las posibilidades son o va hacia allá o va hacia allá. Pero si tiene que equilibrar, uno sospecha que tendría que estar así. Esa es más entretenido de lo que pensábamos. Muy bien. Ah, porque soy estático. Ahora, si me dice para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿qué condición tiene que
vectores base cero. Correcto. Entonces, ya tengo el diagrama de cuerpo libre. No se olviden de él, ¿sí? Porque ahora lo vamos a usar para resolver. La fuerza neta, la resultante, la suma de las fuerzas, vectorial, recuerden que es esa suma, tiene que ser cero. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a resolver en la práctica? Descomponiendo las fuerzas en equilibrio. Es decir, esta suma la vamos a descomponer de vectores en la dirección de un eje X, ¿sí? Y esto tiene que ser cero, y la suma de las fuerzas en un eje perpendicular, ¿sí? También tiene que ser cero. Porque fuerzas o vectores, genéricamente hablando, en la misma dirección, los puedo operar como si fuesen números, ¿sí? Entonces, si todos los vectores tienen la dirección de X, yo sé cómo sumarlos, ¿sí? Y si todos estos tienen la dirección de Y, también, ¿sí? Ahora, tengo que descomponerlas entonces a estas fuerzas en X y en Y para poder plantear estas dos ecuaciones. Estas son las ecuaciones que ustedes tienen que saber para los problemas de equilibrio. Es un problema de equilibrio, ¿sí? O de estática, si quieren, de fuerzas concurrentes. Después vamos a hacer uno que sean no concurrentes. Estática, pero no tiene momento. Cuando las fuerzas son concurrentes, la única condición de equilibrio, ¿sí? Es que la suma de las fuerzas sea cero. ¿Está? Eso es, también le dicen, equilibrio translacional. Digamos que la suma de fuerzas sea cero me asegura que el cuerpo no se traslada, o si se traslada, lo hace con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, sin aceleración. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien, perfecto. Ok. En el caso de los planos inclinados, hay dos posibilidades. Una es usar los ejes X y Y como lo conocemos nosotros, ¿sí? Y la otra es usar un sistema de coordenadas girado, de manera tal que el eje X coincida con la dirección del plano y el eje Y sea perpendicular al plano. ¿Sí? ¿Está? Eso es a gusto del consumidor. Si ustedes quieren hacerlo normal, digamos, horizontal y vertical, bien, y si quieren usar la otra, también. ¿Sí? A mí en particular me gusta usar el sistema girado. Así que lo vamos a hacer con el sistema girado, pero si alguno de ustedes se puede probar a ver cómo sería y si llego a lo mismo, ya está. Entonces, eso significa que sobre el diagrama de cuerpo libre, por eso fíjense que es importante aislar el objeto, porque ahora estoy agregando ejes, ¿sí? Si lo hago allá, cada vez hago más lío y termino sin entender lo que estoy haciendo. Este sería mi eje, Claro, eso es lo que estoy diciendo. ¿sí? Y el eje Y coincidiría con la dirección de la normal, ¿sí? Otro detalle, por ahí cuando uno está haciendo las cosas, se da cuenta que si hubiese hecho otra elección, capaz nos fuese más fácil, y en este caso sería más fácil elegir los ejes horizontal y vertical. Pero ya que estamos acá, ok, para descomponer las fuerzas, ¿qué necesito? Necesitamos ángulo. Ya tenemos uno que sería el ángulo de inclinación del plano, ¿sí? Bueno, me vengo a mi dibujo y ese ángulo está acá. Para descomponer no necesitas O sea, este alfa no está, ¿sí? Puedo descomponer Voy la poniendo fuerza la F fuerza. vos descomponés para agarrar en la X. componente. Recuerda que la descomposición es desde el extremo del vector perpendicular a la dirección en que estoy descomponiendo. De manera tal que acá me queda un triángulo rectángulo, ¿sí? Por eso podemos usar las funciones trigonométricas para descomponer esa fuerza. Claro. ¿Sí? Sí, Y la dice que componente para Y descomponer voy necesitas las componentes. hasta el eje Y, ¿sí? Descomponiendo Entonces la fuerza, esta, Obtenés las F, componentes. que es la que tengo que averiguar, Está grabado me que dijiste quedaría que descompuesta en X y en Y, ¿sí? Como la descompuse, esas dos componentes reemplazan a la fuerza a la par. ¿Va? Ok. ¿Qué más tendría que descomponer? Porque N tiene la dirección de Y, así es que esa no la tengo que ¿La descomponer. del peso? El peso. Muy bien. ¿Y del ángulo, entonces, cómo hago? ¿Cuál sería el ángulo alfa? El ángulo alfa aparece acá. Lo que hay que ver es cuál es. ¿Sí? ¿Y qué forma el peso
X negativo. Este, no. Son ángulos formados por rectas perpendiculares entre sí. ¿Está? Así es que es este. Que está acá. ¿Sí? Recuerden eso cuando trabajen planos inclinados, que el ángulo de inclinación del plano no es el que forma el peso, ¿sí? Que es perpendicular a la horizontal con el eje X, sino que es el que forma con el eje Y. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, si este es alfa, la composición gráficamente es lo mismo. Desde el extremo del peso hasta el eje Y me quedaría la componente en Y del peso, y hasta el eje X me quedaría la componente en X. Y ya esas dos componentes sustituyen al peso. Muy bien. Listo, ya me quedó todo compuesto. Ahora vamos a ver cómo calculo, ¿sí? Teniendo en cuenta esos ángulos a las magnitudes de las componentes. Este que está acá, fíjense, es un triángulo rectángulo, donde la componente que yo estoy buscando en X tendría que ser el cateto adyacente al ángulo alfa. Y la magnitud de la fuerza es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Qué razón trigonométrica tenemos entre cateto adyacente e hipotenusa? Coseno. Coseno. ¿Sí? El coseno de alfa, que es 26,56, es igual a el cateto adyacente, le voy a llamar f sub x. También es común que le pongamos, ¿cierto?, al nombre de la fuerza el subíndice que indica en qué dirección estoy haciendo. ¿Sí? Sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Por lo tanto, la fuerza, ¿sí? La fx, la magnitud que yo estoy buscando, pasa a la fuerza multiplicando. Es f por el coseno del ángulo. ¿Sí? La otra componente, la componente sobre el eje Y, vendría a ser igual a este segmentito que está acá del triángulo rectángulo, es decir, al cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica tenemos entre cateto opuesto e hipotenusa? Seno. Seno del ángulo. ¿Sí? No sé si se ve por allá, pero es lo mismo, está acá, pero en vez de coseno es seno. Si no sabes nada de razones trigonométricas, en cualquier libro de precálculo lo pueden encontrar. Muy bien, y inclusive en los libros de cálculo que no se están usando libros, al final aparece en los anexos. Esto sería entonces la componente de la fuerza en I, ¿sí? Sobre el Pero módulo el de la ángulo fuerza. lo tenemos allá Por lo más. tanto, la componente que yo estoy buscando va a ser el módulo Pero de el la ángulo de la fuerza por resultante, ¿no? el seno. O sea, el equilibrante, la prueba. Sí, horizontal. ¿Sí? Depende cómo ¿Hasta ahí vamos? lo Ok. acomodes. Claro. Vamos con el peso, lo mismo. ¿Sí? Visualicen, y por eso es importante las gráficas, Pero sí, le puso mal. visualicen el triángulo, porque tenemos que buscar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y ver el peso en I sería el cateto adyacente a alfa, ¿está bien? Y el peso de hipotenusa. Entonces, para encontrar el peso en I, que es cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica usamos? Coseno. Coseno. ¿Sí? Coseno de alfa es igual al peso en I sobre el peso. Por lo tanto, la componente del peso en I va a ser el peso por el coseno de alfa. ¿Sí? Y el peso en X, si yo traslado acá, es el cateto opuesto. ¿Sí? Así que, ¿qué razón trigonométrica usamos ahí? Seno. Seno de alfa es igual al peso en X con su peso.
¿Cuál es el objetivo del ejercicio? para resolver el problema. ¿Sí? Si no, Encontrar la fuerza ¿qué equilibrante. pasa cuando tenemos Ya una está. ecuación dos incógnitas? ¿Se puede resolver? Claro, o sea, es un problema indeterminado en ese caso. Tenemos infinitas soluciones. Pero si planteo otra ecuación que tenga las dos mismas incógnitas, se forma lo que se conoce como sistema de ecuaciones, en este caso, para resultar lineal. No sé si habrán visto algo en álgebra del sistema de ecuaciones, pero se pueden resolver muy fácilmente por sustitución. Un método muy sencillo que no involucra nada, ni matrices, ni determinantes, ni nada de eso que les dan en álgebra. Ok, entonces, vamos con la primera. Suma de las fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿qué teníamos en X? La F esta. ¿Sí? Que era F, que no la conozco, por el coseno del ángulo. ¿Sí? Al igual que allá pudimos calcular el ángulo con la calculadora, ¿qué les parece que haremos para calcular el coseno de 26,56? Vamos a la calculadora, le ponemos coseno de 26,56 y eso nos da un número. ¿Sí? Usen 3 decimales para las trigonometrías. Bien, redondeado, digamos, este último, el 4, Este sí, ¿no? después del 4 que hay. Esas son las Listo, entonces sumatorias. queda 4, ¿sí? Muy bien, esto sería por F, por F, ¿sí? ¿Está bien? Eso sería esta ecuación, ¿sí? Yo normalmente pongo lo que es número adelante de las incógnitas, pero recuerden O sea, hay que que encontrar las dos es un orden componentes nada más. para Ok, después esa obtener la sería magnitud. esta. Y la otra que tenemos es el peso en X. No, si encontrás una y encontrás Que esté otra. por Porque el tenés seno del ángulo. ángulo. P me lo han dado de Podés pescar un Por eso, 2,16 y el pues, ángulo hay que también lo encontrar las mismo. dos componentes Así para, que fíjense que esta ecuación va a quedar para o sea, da igual cómo las encuentre, pero hay que Además, otra encontrar las dos. cosa. Esto no me da el signo que tiene la componente. Se lo tengo que poner yo. ¿Sí? ¿Qué signo le tendríamos que poner al peso en X? ¿Está bien? Entonces sería menos, bueno, si lo quieren calcular esto, sería 286 por el seno de 26,56 y eso iría acá negro. ¿Cuánto da esto? 123, redondita así. ¿La redondeaste? ¿Coma qué? Bueno, detalle. Y ya vamos a hablar sobre el tema de evaluación. Terminamos el ejercicio y dale. Pongan por lo menos un decimal más y bien redondeado. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? En el campo, cuando uno ingresa un dato, ¿sí? Si Va a ser en redondeamos campo. muy groseramente, por ahí no nos va a dar. Bueno, detalle. ¿Me da Newton esto si estoy multiplicando a Newton por el seno de un ángulo? ¿Me da Newton? ¿Por qué? Porque no tiene unidad. Exactamente, las razones trigonométricas es un cociente entre dos longitudes de un ángulo, así que es adimensional. Por lo tanto, el resultado claramente tiene que ser en unidades de fuerza, si es que menos más. Ok, listo, no hay ninguna otra fuerza en X, ¿no? Eso era todo. Y me dice que tiene que ser igual a 0 para estar en equilibrio, así es que tiene que ser igual a 0. Bueno, fíjense qué detalle, ¿no? Lo que les decía. Me pide la fuerza. Con esa sola ecuación, ¿la puedo obtener? Sí. Sí, ya está. No hace falta que plantee la suma de las fuerzas en X. Si me pidiese la normal, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la reacción del plano inclinado? Y ahí no me va a quedar otra que plantear la suma de las fuerzas en Y, que es donde está la normal. Y la vamos a hacer para que lo vean qué pasa si tengo que plantear la otra suma. Muy bien, entonces acá la fuerza cuando da sería 123 pasa sumando y esto queda dividido en 0,894 o directamente si quieren que era el coseno del ángulo y bueno, y ahí me da la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto da? Ese es el
127,8. 127,8 es este. Sí. Bueno. Fíjense, revisen eso. Oh, Sí, todos. eso me lo número de ¿Qué pasó ahí? Bueno, y entonces la... Hay chance que sea 127. No puede dar 127. Sí, me acaba de decir. Ah, No, lo otro, lo anterior. pensé que 127 la división es a 123 dividido 80. La suma de la fuerza en I igual a 0. ¿Qué tenemos en I? En I tenemos hacia arriba la normal Concha de su madre. y en sentido Pero hay un contrario huevo. el peso en I, No esperaba. que era Espera. P por el coseno del ángulo. Y la fuerza en I bien. Calculemos esto entonces, que sería 286 por el coseno del ángulo. Detalle, usen siempre unidades también. ¿Está? Para las evaluaciones entonces tengan presente Hay hacer una siempre que aplicación corresponda diagrama de cuerpo libre. donde ¿Sí? podéis Si el cargar, problema es cinemática, por ahí con un gráfico alcanza. que es como Drive, o sea, es igual, muy parecido a Drive, donde podéis cargar todas tus clases y te puedes hacer una nota. Habría que descargarse. Mi hermana me la recomendó, dice que la usa. Eso tenganlo en cuenta también. ¿Sí? Prolijidad, orden en la resolución, ¿sí? Todo eso da claridad a uno mismo. Bueno, ¿cuánto da esto? Volumen. 255. 255. 5. Como Muy 80. bien. Entonces eso directamente lo pongo acá, menos 255. Y la componente de la fuerza que apliqué en I también tiene sentido negativo, ¿cierto? Así que sería menos, Yo le voy a y sacar ya un como poquito ya de lo tiempo porque si no puedo calculamos, andar girando el teléfono. directamente puedo poner 142,95 por el seno del ángulo. Igual a 0 y de ahí empezamos a ir. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Cómo se ¿Termina? hace? Fíjense que No, no falta hay nada. ninguna fórmula acá aplicada, era por el seno, dividido el coseno, no es fórmula. ¿Está? Esas son las componentes. Si yo, bueno, La por ejemplo, componente de la ustedes fuerza pasó, equilibrante. ¿sí? Que Ahora que ya sacamos el hicieron YouTube, una bueno, fuerza horizontal. vamos a- Les digo, aplico una horizontal y aparte latido con una cuerdita para allá y bueno, aparecen otras fuerzas, pero esto siempre igual. ¿Sí? o sea que me está usando. Compongo, cómo ya depende del problema, qué fuerza Yo- ser aplicada, qué rozamiento, agregaremos la fuerza de rozamiento para donde corresponde. ¿Entendió? ¿Comprendido? Pero, Detalle para el tema evaluación próxima clase que tenemos. para. ¿Sí? Lo vamos a hacer usando el campus. Definitivamente vamos a usar el campus. Mejor. Así es Yo que no voy a instalarlo, sí pero o bueno. sí, ustedes tendrán que ser instalado en la computadora y que ustedes lo hayan probado ya antes. ¿Sí? Ah, lo tengo. El uso para estar seguro de que no funcione, si funcione. Entonces está por el campo. Por las dudas les diría, debido a que el internet de la facultad no es el más amigable, que se guarden unos datitos por ahí, como para ingresar, no es mucho lo que se necesita, porque es ingresar, ver el problema, son 4, Pero no cambia me como acuerdo la bien compu, cómo son, porque es iPhone. Bueno, te y comparto. poner eso es todo. O sea, no es que vamos a necesitar un gran 4 o 5. pero ¿Cuánto? si 4 o tienen 5 por por ahí, rango. mejor 4,5 qué? No, 4 o 5 por rango. O sea que o lo haces bien o lo haces bien. las encuestas tienen 4,5 por problema. excepto que anda por ahí con número de 4 que Problema. Ah, tiene que poner este número. Entonces la pregunta que uno dice es ¿qué pongo? pero va a ser problema. Re fácil. 9, 145, ¿qué pongo? Bien.
Las respuestas resueltas tienen Mira, un mira, error. o sea, la toma es perfecta si no coño, pero levanta el pie. Si no Pero puede, solo el ¿qué 2%, crees? ¿sí? No puede pasar así, no vaya a ser por 150, ya. O 140, ¿sí? Yo pondría, para estar seguro, 2 decimales. Por eso ni siquiera tengo que calcular que esta estará con el 1%, ¿sí? Porque bueno, un cálculo más que tengo que hacer no tiene sentido. Le ponen 2 decimales y ya. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué me iba a decir? No tiene parte cero. No problema. Ah, sí, otra cosa. Nos vamos a repartir con el profe y los profes Lo de acaba de sistema, dar, con el Willy también y el Ricky, en 4 aulas. ¿Sí? Porque son 3 temas. Entonces, por mesón, solo 3. 3. ¿Sí? ¿Está? Por mesón van a dar 3 personas. ¿Quién se va? Así, no, el día ese llego yo y me llevo a los sobres a otro auto. ¿Quién le sale? Y bueno, le vamos a decir, bueno, si cada vez Y somos 6, así que vamos a hacer 33. tiene un número, que hace cada uno para que hagan trampa porque no saque